Bueno, entrando de nuevo. Bueno, aquí estamos. Todavía no entró el compañero que estaba hablando, me parece, ¿no? No. No, todavía no entró. No, todavía no. A ver, esperamos un minutito. Mientras tanto, yo voy a intentar compartir mi pantalla. Ahí. Ahí entra Miguel. Me salió justo cuando estaba hablando. Y justito cuando estabas hablando, se cortó el Zoom. Eso es lo que tiene de malo el Zoom. Ahí está también la posibilidad de hacerlo por Meet. No sé si han probado Meet. Yo no me puedo descargar Meet. No pueden descargarse Meet. Sí, es que ese yo creo que es el más versátil de todos, el Zoom. Profe, lo que yo estaba diciendo es que hay gente que por el estrés tiene esa enfermedad de que se le cae todo el pelo de todo el cuerpo. Exacto, No me acuerdo cómo se exacto. llama. Sí. O tienen, empiezan a padecer de enfermedades que afectan su propia inmunidad, ¿verdad? Que su propio sistema inmunitario ataca a la persona, cuando tendría que ser al contrario, tendría que defender, ¿no? Es decir, el estrés si será una patología importante, ¿no? Es decir, es el cúmulo de una cantidad de cosas, el estrés, ¿no? También está relacionado con nuestra falta de aprendizaje a la tolerancia al estrés, ¿no? Es decir, las sociedades actuales son muy demandantes y a veces generan demasiada sobrecarga en las personas, y hay quienes lo pueden manejar bien y otros que no. Entonces, por eso vieron que definir la salud está complejo. Está complejo porque todos los seres humanos somos diferentes, todos los seres humanos tenemos diferentes niveles de tolerancia, diferentes niveles de aceptación, diferentes niveles de todo. Entonces, definir qué es estar sano, ¿verdad? Y abarcar a todos los seres humanos está muy complejo. Lo que no podemos perder el norte de cuando empecemos a buscar una definición que se ajuste es que el ser humano es una unidad biopsicosocial, ¿sí? Cuando vamos a definir la salud, tenemos que tener en cuenta que abarque lo biológico de ese ser humano, o sea, lo físico, ya sea su anatomía y su fisiología, ¿sí? Que abarque su mente, lo psicológico, y que abarque el entorno en el que vive, ¿sí? Lo social tiene un peso muy importante sobre lo psíquico y sobre lo biológico, ¿sí? Porque lo social incluye lo cultural, incluye las normas, las leyes, las idiosincrasias de un pueblo, es decir, incluye muchas cosas que a veces esa sociedad atenta contra lo físico y contra lo psíquico. Entonces es muy difícil a veces lograr un estado de salud cuando hay una sociedad enferma, ¿sí? Entonces, primera cosa, para definir la salud tenemos que tener en cuenta esto, que el ser humano no es solo un físico, ¿sí? También es una mente y también está inmerso en una sociedad. Y otra cosa que tendríamos que agregar, ¿sí?, es que hay también un ambiente natural. No es solamente la mente, el cuerpo, o sea, lo físico, y la sociedad. También hay un ambiente físico-químico que nos rodea, que también influye sobre nosotros. Y les voy a poner un ejemplo así grueso para que entiendan de qué me estoy refiriendo. Imagínense que viviéramos en una zona de volcanes y erupciona un volcán. Eso no tiene nada que ver con la sociedad, no tiene nada que ver con el cuerpo, no tiene nada que ver con la mente, tiene que ver con la naturaleza, y también influye.
¿sí? Un tsunami, una catástrofe de una luz, cualquier cosa física del ambiente también estaría influyendo a ese ser humano. Por eso el ser humano es una Nosotros no unidad. tenemos nada de eso. ¿Cómo? Vosotros Uruguay no tiene nada de eso. Ay, no, por suerte. Por eso tenemos las inundaciones. Sí. Por eso dije que nunca me voy a ir de Uruguay. No, la verdad que no hay que irse de Uruguay. Uno, como uruguayo es quejoso, ¿verdad? Pero es uno de los mejores países para vivir. Yo igual, Sí, no sé, totalmente. es como, yo igual no sé por qué, pero capaz que es un pensamiento intrusivo o algo, pero quiero vivir en un terremoto o algo así. ¿Querés vivir en No dónde? sé, tengo como un Yo terremoto no o me algo de eso. mudaría. Ay, no, por Ay, qué favor. horrible. No, Ah, yo sí. la inseguridad que se vive en eso es impresionante, Los ¿no? nervios que te deben quedar después de eso. Sí. No, es terrible eso. Es horrible. Y si Entonces, es uno grande, ¡oh! Debe ser tremendo. La inseguridad que se vive, todo. Inclusive hasta aspectos, ¿verdad? Más sencillos, ¿no? Una radiación. Nosotros tenemos un problema ambiental grande en nuestro país, que es la capa de ozono, ¿verdad? No le damos mucha bolilla, pero es mayor el problema que tenemos acá que en otros lugares del mundo, ¿no? El ambiente sí está influyendo sobre ese aspecto biológico, sociocultural y físico-químico, ¿verdad? También. Yo diría que el ser humano ya no es solamente una unidad biopsicosocial, sino que sería una unidad eco-biopsicosocial, ¿verdad? Porque lo ecológico también estaría influyendo. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a ver cómo evolucionó este concepto de salud y van a ver por cuántas etapas pasó, qué se tenía en cuenta, cuándo empezó a aparecer esto de que el ser humano fue tomado como algo integral y no como algo separado, ¿verdad? Como un cuerpo nomás. Y bueno, y la idea es llegar a adquirir un concepto de salud integral, que tenga en cuenta todos esos aspectos. Bueno, vamos a hacer un paseo entonces por esa historia de la evolución de la salud, que fue de la mano de la evolución de la medicina, ¿sí? ¿Qué se les ocurre? El hombre primitivo, ¿sí? ¿Qué pensaba que era la salud? Piensa en el hombre de las cavernas. Estar alimentado. Bien, tener las necesidades ahí satisfechas, y si se golpeaba, ¿qué hacía? Se moría. Seguía caminando, no sé. Iba a tratar de seguir caminando. Descansaba y después seguía. Ahí va. ¿Y le daba mucha importancia a todo eso? creo que no. No, ¿verdad? Para Porque nada. había que seguir, si no te comía el mamut, no sé, el mamut no te comía, pero bueno. Te mata igual. Iba a haber alguno más grande que se lo iba a comer o se lo iba a matar, ¿verdad? Alguna cosa de esas. Entonces, justamente, la primera etapa del concepto de salud y de la evolución del concepto de medicina también fue una etapa experimental, una etapa empírica, era causa-efecto. ¿Sí? Pasaba algo, bueno, a ver qué hacemos, me golpeé, ¿qué hago? Me froto, no sé, yo qué sé, me pongo agua, me pongo una hojita, a ver qué pasa, ¿verdad? Fue totalmente Yo a veces empírico. miro videos en redes sociales y eso, de, de años mucho más atrás, en lo que se creía que la menstruación de la mujer era una enfermedad. Pero no muy atrás. Cuando yo era niña, mi mamá me decía, ¿estás enferma? Y yo decía, ¿de qué voy a estar No, enferma? sí, Claro, y sí, pero no es tan atrás, ¿verdad? Eso viene de la época de mi abuela. Mi abuela era como hasta un tabú decir que estabas menstruando, como que no podías decir esas cosas. Eso no sé. Igual No sé viste si que hay gente todavía. todavía hay gente sí que lo piensa, pero eso tiene que ver con algo que dijo un compañero por ahí, que tiene que ver con la cultura, ¿no? sí. Con lo cultural. Bueno, entonces, la primera etapa del concepto de salud fue totalmente experimental. Se estaba sano cuando no se tenía ningún dolor, y bueno, si se tenía algún dolor se hacía algo para paliarlo, y bueno, acá justamente el Homo sapiens sintió la necesidad de ponerle remedios a sus dolores, ¿sí? Entonces, hacía cosas instintivamente, no porque estuviera la ciencia atrás ni nada de eso, sino, como yo le decía, se golpeó, se frotaba el brazo, ¿cómo hacen los perros, verdad? Se hicieron una herida y Profe, se lamen. Sí, yo vi un documental en el que un orangután agarraba unas hojas, las masticaba y se las ponía en los brazos porque
al estar saltando de árbol en árbol le quedaba como cansado los brazos. Entonces eso como que le ayudaba a Había descansar el brazo. descubierto, bien que el razonamiento descubrió de cierta manera que haciendo eso calmaba su dolor. Es decir, Claro. eso es razonamiento. Bueno, los En- perros cuando se lastiman también, si se lamen, Se lamen, se exactamente. les cura. Bueno, y el hombre primitivo actuaba de esa manera. ¿verdad? Intenta, ¿qué es? Es la supervivencia. ¿Sí? Si yo sigo con una espina clavada, indudablemente va a ser una infección terrible y va a ser mucho peor. Entonces es mejor que me la saque la espina. Entonces, ese tipo de cosas fue el inicio del concepto de salud. Ah, me lastimé, tengo que curarme. Vieron que Igual subyace. antes, Sí, en la época primitiva creo que nos lastimábamos menos, como que éramos más, capaz que la piel más fuerte o algo, porque ahora, ahora se me quedó congelado ahí. Manuel, quedaste congelado. Los demás están caminaban congelados. descalzo por todos lados. Ah, te habías quedado congelado, Manuel. Bueno, Sí. repetí lo que Eh, dijiste porque no se te escuchó. que lo de los indios o lo anterior. Sí, no ¿No sé. escuchaste nada? Nada escuchamos porque primero quedaste dije, congelado, quedaste como durito ahí. no, porque Kevin sí me escuchó. Que el hombre primitivo para mí que se lastimaba menos antes, como que tenía, porque por ejemplo, yo tengo entendido que los indios podían caminar tranquilamente por todos lados porque tenía todo como más resistente de la parte de la planta de los pies, Claro. entonces no le molestaba tanto caminar. Pero Bueno, eso sí. será verdad. No, es verdad, sí. Yo Si creo que uno sí. se pone a andar descalzo todo el día, si está a tiempo andando descalzo, no te digo el verano nomás, ¿no? Empieza a hacerse más grande la capa de queratina que tenemos en la planta Sí. del pie. Entonces eso Claro, Yo creo que sí. sí, porque es una adaptación. ¿no? Si te acostumbras a caminar descalzo desde que sos bebés por piedras y agua y Terrible espinas, frío. lógicamente que vas Exacto. Es a una tener un pie protección. más fuerte. Es decir, que nosotros perdemos esa capa de queratina porque nos pusimos zapatos. ¿ah? Si no nos hubiéramos puesto zapatos, seguiríamos teniendo la piel de la planta del pie mucho más gruesa de lo que normalmente la tenemos. Y indudablemente que también nosotros hacemos algo para que eso no ocurra. Sobre todo, ahora también los hombres, porque también los hombres lo están haciendo, pero ir a un pedículo a sacarse todas esas durezas, callitos que se te forman, es justamente quitar esa protección que te da el rozamiento, ¿verdad? sí, hay gente que ya lo toma como enfermedad también. Sí, Ya de pero tener es natural que se forme esto cuando ahí. un zapato te aprieta y empieza a rozar, es lo mismo que roza una piedra caminando descalzo. Entonces eso te va a generar que hagas una capita de queratina mucho más gruesa y se te forma un callo, vulgarmente hablando, ¿no? Bueno, Sí. después de esta etapa en que el ser humano buscaba solucionar los problemas que le aparecían con respecto a su estado de salud, ¿verdad? Viene una etapa en que nos fuimos para el otro lado, ¿verdad? Después de que el ser humano estaba sin complejidad y trataba de solucionar todo, vino la etapa mágica, ¿sí? ¿Qué empezaron a pensar? Bueno, nos enfermábamos porque era un castigo divino. ¿ah? Si te salía, no sé, una erupción en la piel, algo habrás hecho y estás castigado. ¿verdad? Un ser superior te estaba Como el karma. observando. Exacto, exacto. Entonces, atribuían la enfermedad, la pérdida de la salud, ¿verdad? A algo que no tenía nada que ver con nosotros, que no tenía nada que ver con ese cuerpo ni con nada. Había venido de arriba eso, ¿verdad? Eso algún Igual eso ser, para mí se sigue tomando en cuenta. mucha gente Sí, cree. yo iba a decir lo mismo. Mucha gente cree en estas cosas. Se quedaron en esta etapa mágica. Y bueno, ¿y acá quién surgió? Surgieron todos los hechiceros, los magos, los curanderos. Es decir, ¿qué hacían? Basados en algunas cosas no tan disparatadas, otras sí. Sí, porque algunos rituales que dirigiéndose a seres superiores, pueden ser no curativos para nada. Pero de repente habían descubierto que alguna hierba, ¿verdad?, tenía efectos. Claro. ¿Sí? Y de esa Claro, manera, sí. Lo que eran supuestamente brujos y eso, eran como un aspirante a médico, porque ya estaban Claro, un experimentando con alquimista. hierbas y esas cosas y te ayudaban. Exactamente. Estaban probando y bueno, y veían que si le había dado efecto, eso servía para tal cosa.
¿verdad? Y de esa manera se fueron descubriendo muchas de las propiedades químicas que tienen las plantas, y que hoy la industria farmacológica las está explotando, ¿verdad? La Me aspirina, imagino lo que pensaban en ese momento, todo raro. ¿De claro, dónde en ese sacaron todo esto? momento, ¿quién sabía hacer esto? Unos poquitos, y que además siempre estaba mezclado con todo ese humo y ese ritual que armaban alrededor. Es decir, en realidad con lo que estaban tratando la enfermedad o tratando de conservar la salud, era con estos artefactos o hierbas, o ponerle calor en un lugar donde se había producido una lesión, o ponerle frío en un lugar donde había un esguince, o yo qué sé, o colocarlo a la luz, ¿verdad? Cuando estaba débil de los huesos, ¿verdad? Todas esas cosas que O después... yendo más bien a lo psicológico, cuando iban a un futurista para que le leyera el Exacto, futuro, a ver exacto, que voy a tener hijos, van a exacto, triunfar en la vida, y el cuentista le decía que sí, y le exacto. inventaba, y eso baja mucho los niveles de estrés. Entonces vieron que por primera vez aparece, ahí diste en el clavo, porque por primera vez aparece que la enfermedad física muchas veces está relacionada con lo mental. Entonces, sugestionándote, podés lograr revertir alguna enfermedad. Y eso del cuentista es tal cual, ¿verdad? Así como también podían causar mucho daño, ¿sí? Porque si querían, podían decirte que no ibas a poder hacer nunca más nada, y algunos hasta podrían pensar en matarse, ¿no? No Pero, vas Sí, a tener hijos habían, o cosas así, se sí, habían unos cuantos que eran altas deprimían. ratas. sí, total. Entonces, también dependía de con quién te ibas a encontrar, si la persona tenía buena fe o no tenía buena fe. Entonces, pero vieron que está todo dentro del medio de lo empírico, todo lo que se ha ido experimentando, que servía, y todo ahora le habían puesto un color de espiritualidad ahí, de parte sobrenatural, que le daban la explicación. Como no sabían explicar por qué te enfermabas, la explicación más fácil era, bueno, fue alguien superior, Dios, dioses, lo que fuera, ¿no? Bueno, a esa segunda etapa mágica le sigue una tercera etapa, en la que aparece lo científico a tallar. Ya esa pastilla de que otro te había causado la enfermedad y que eras castigado, ya no todo el mundo se la comía. Entonces empezó a pasar un concepto de salud, bueno, no. Las enfermedades, la pérdida de la salud es debida a un agente, ¿sí? Algo causa la pérdida de salud. No es el castigo divino y nada de eso. Entonces, una corriente pasó del cielo a la tierra, como les puse ahí entre comillas, porque justamente lo que buscó es encontrar una causa real a la pérdida de la Profe, salud. Sí, y cuando la gente empezó a ver los cuerpos, a analizarlo en la antigüedad, eh, la autoridad decía que era pecado, que no se podía, exacto. tratando como de última medida de frenar el avance de la medicina científica. Exactamente. Esto tuvo una cantidad de detractores, porque además, como hoy veíamos, lo religioso también empezó a tomar mucha fuerza, ¿verdad? Entonces, el castigo divino seguía, el temor a Dios seguía, entonces, y eso siempre tiene mucha fuerza y sigue teniendo fuerza en muchos No, ámbitos. todos los experimentos y hallazgos de Hipatia que perdimos por la iglesia y eso. Y sí, en la época de la Edad Da, Media, Vin- la Da Inquisición. Vinci, el hombre de Vitruvio, es un ejemplo. Exacto, exactamente, exactamente. Bueno, Da Vinci viene en la etapa siguiente a esta, en la que ya ese oscurantismo que quisieron poner sobre la investigación científica, él luchó contra todo eso, ¿no? Sí, Acá estarían enmarcada esta etapa por como una especie de confrontación entre el mundo occidental y el mundo oriental, ¿verdad? Ya que los egipcios, desde tiempos inmemoriales, tenían muchos conocimientos anatómicos, ya que tenían la práctica de la momificación, entonces ellos tenían que abrir los cuerpos, quitarles los órganos, ellos preparaban la piel con productos químicos que conservaban. Entonces, cuando abrían los cuerpos, empezaron a ver dónde estaban los órganos, cuáles eran los órganos, que los órganos están relacionados unos con otros.
tenían mucho más conocimientos que los europeos. Y otro pueblo también que tenía muchos conocimientos eran los judíos, los hebreos. ¿Y los asiáticos? Exacto, ¿O los no estaban? árabes, No estaban. los árabes también. Tengo una película para recomendarles que si quieren ver este choque entre dos mundos, vean la película El Médico. Es una película ambientada en la antigüedad y vemos ahí muy bien la transición entre un pasaje de una etapa mágica a una etapa de medicina científica, y cómo también los poderes hacían, los poderes de la iglesia, los poderes de la realeza, que también estaba ligada a la iglesia, hacían de todo para que esto no subiera a la luz, ¿no? Acá aparece Hipócrates, ¿verdad? Griego, que había dejado de lado todas esas creencias de los dioses y todo eso divino, para encontrar la causa real de las enfermedades. Y él observaba que las enfermedades no eran por un castigo, que había cosas que se reiteraban en el tiempo y que además se podían pasar de unas personas a otras, y que entonces la causa no podía ser ese castigo, porque no podía estar todo el mundo castigado por lo mismo. Entonces, indudablemente tenía que haber otro factor. No en vano, los médicos cuando se reciben firman el juramento hipocrático, que es en honor a este señor que fue uno de los padres de la medicina. ¿Sí? Y después tenemos el otro, que es Galeno, por eso a los médicos también se les dice galenos, es el fundador de la medicina práctica, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Galeno? Bueno, Galeno va valorando a los seres que van padeciendo una enfermedad y va anotando todos los cambios que se van produciendo y ve las reiteraciones que hay de esos cambios en distintos pacientes. Entonces empiezan a buscar hacer un diagnóstico, vendría a ser el esbozo del diagnóstico, por primera vez. Pero un diagnóstico con un criterio científico, ¿no? Bueno, a esa etapa parece la etapa cristiana. Profe, y un diagnóstico con un tratamiento, ¿no? Exacto, asociado a un tratamiento. Exactamente. Es todo lo que en medicina se llama la epidemiología, ¿verdad? Se hace un diagnóstico y ese diagnóstico va asociado a un tratamiento. ¿Sí? En una cuarta etapa sigue la medicina, sobre todo lo que tiene que ver con las cuestiones cristianas, que son las que adquieren mucho peso, y ahí aparece un concepto nuevo. Estar sano es ser higiénico. ¿Sí? Asociar la higiene, o sea, la limpieza, con el estado de salud. Entonces hay una cantidad de mandatos. Hábitos. Pero exactamente, hay una cantidad de mandatos que ustedes deben conocer. Por ejemplo, la circuncisión en los judíos. ¿Saben lo que es la circuncisión? No la tengo muy clara, pero sí sé más o menos. A los lo que es. judíos, por tradición religiosa, cuando nacen, a los pocos días, les cortan el prepucio. ¿Sí? El prepucio es la piel que recubre al glande del pene. Y ustedes dirán, ¿qué salvajismo? Bueno, eso viene... Sí, ya me acordé. Sí. No lo tenía como el nombre así, pero Eso sí. viene de tiempos inmemoriales. Ustedes dirán, ¿por qué ese salvajismo? Pobre bebé recién nacido le hacen esta salvajada. Bueno, ¿qué sucede? En la zona de Judea, una de las cosas que más escaseaba era el agua. Ellos tenían dos ríos, el Éufrates y el Tigris, y ahí estaban muy contaminados, y además escasa el agua porque había poca lluvia, porque tienen parte desértica. Entonces, durante mucha parte del tiempo, esos ríos casi no tenían agua. ¿Sí? Después los judíos inventaron todo un sistema para tener agua permanentemente, sacándosela a los árabes, ¿no? Y ahí nace el conflicto entre árabes y judíos. Pero, ¿qué era lo que habían observado? Que los hombres que tenían el prepucio, y como tenían poca oportunidad de higienizarse, porque había poca agua, sufrían permanentemente de infecciones urinarias. ¿Sí? Tenían muchas infecciones urinarias, también transmitían a sus parejas enfermedades, ¿sí? Entonces, a alguien se le ocurrió, indudablemente, que si no tuvieran ese recubrimiento del glande, si no tuvieran el prepucio, ahí no se acumularía nada, ese material que se llama esmegma, que es el resto de piel, de orina,
sudor y de todo lo que se acumula ahí adentro, y que si no se higieniza es como una especie de pasta que se forma ahí. Ustedes conocerán hasta el nombre vulgar que se le dice a eso. Ellos vieron que si no lo tuvieran el prepucio, eso disminuiría. Entonces quisieron, como mandato cristiano, como mandato al pueblo y al creyente, la circuncisión era como de entrada, ¿sí? Se hacía de niño porque se sufría menos que de adulto. Entonces, ¿Y por qué lo siguen haciendo? Y ahora es tradición. Ahora ya Sí. está en la idiosincrasia, ya ahora es cultural. Ya no importa eso, ¿sí? Inclusive... Pobrecitos. Sí, inclusive para un varón la sensibilidad disminuye, ¿verdad? No se olviden que Sí, yo tenía entendido eso. un pene que está circuncidado está en contacto permanente con la ropa interior, el glande, que es la zona más erógena y más inervada que tiene el cuerpo masculino, y bueno, si hay un acostumbramiento al rozamiento, ya se va perdiendo sensibilidad, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, se sigue practicando. Bueno, entonces en esta etapa, justamente, hay dos corrientes que están disputándose el avance de la medicina y el avance de un concepto de salud. Uno es la Inquisición, ¿verdad? Y todo lo que tenía que ver con los valores morales y de la Edad Media, y otro es la medicina que se practicaba en Medio Oriente, que era la que permitía disecar cadáveres y la que permitía conocer al cuerpo y experimentar, ¿verdad? Entonces hubo ahí un quiebre, ¿sí? Como un atraso de 1000 años de avance. En otros lugares del mundo siguió, ¿verdad? Los chinos siguieron, no le dieron bolilla a nada de esto, pero el resto de Europa, toda nuestra civilización occidental quedó como media estancada. A esto le siguió, ya viene el Renacimiento, después de la Edad Media, y ahí sí aparece Leonardo da Vinci, ¿sí? Transgresor totalmente, es un ídolo, ¿verdad? Porque justamente él le importó muy poco lo que pensaran, pero sabía que el descubrimiento y el avance científico iba por trabajar con cadáveres, ¿sí? Y violando todas las leyes de todo, él siguió haciendo profanaciones de cuerpos, y los dibujos de Leonardo da Vinci al día de hoy son impecables. Son dibujos anatómicos perfectos, ¿sí? Y también eso fue de la mano, el conocer bien la anatomía fue de la mano de descubrir cómo funcionaban esos órganos. Y ahí aparecen los estudios de Harvey, que es el que descubre cómo funciona el sistema circulatorio, el aparato circulatorio. Reconoce al corazón como la bomba que hace circular todo la sangre, ¿verdad? Y ahí ya se empiezan a explicar muchas cosas. Al saber cómo circula la sangre, se empiezan a explicar, bueno, entonces así llega el oxígeno, y así llegan los alimentos, y empiezan a atar cabos de cosas que habían visto en la anatomía, pero que todavía no sabían muy bien cómo funcionaba. Aparece también Paracelso, introduce un nuevo concepto, ¿sí? Introduce el concepto de contagio, ¿sí? Él se dedicaba a ir por diferentes lugares y observar el comportamiento frente a distintas epidemias que aparecían y cómo respondían los enfermos. Entonces ahí medios de contagio, medios de transmisión, todo ese tipo de conceptos que lo alejaban a todos del mandato divino y del castigo, ¿no? Nuevamente empiezan herramientas científicas, pero en un periodo de transición, ¿vieron? Porque todavía ahí había mucha puja de lo religioso. Y hasta que llegamos al siglo XX. En el siglo XX se acabó todo esto con los avances técnicos, ¿sí? Que ya no pudieron ocultar más que las enfermedades son causadas por agentes, aparece el microscopio, ¿verdad? Donde podemos ver quién es el responsable de la enfermedad, ¿verdad? O uno de los responsables de la enfermedad. Pudimos ver bacterias, pudimos ver protozoarios, pudimos ver pequeños animales que causan enfermedades, ¿sí? Para finalmente ahí, ¿verdad? Se descubren los agentes causantes y se descubre la forma de atacar a esos agentes causantes y se crean las primeras vacunas. La primera vacuna contra la viruela
una enfermedad que diezmó a la población mundial, ¿sí? La rabia. Eso sí salió de la vaca. Lo de la viruela, Exactamente, ¿no? por eso el nombre vacuna, ¿verdad? Por eso el nombre de la vacuna, que es un descubrimiento también del sistema inmunitario, cómo actúa nuestro sistema inmunitario, ¿verdad? La vacuna es un agente atenuado que, reconocido por nuestro cuerpo, permite generar defensas, anticuerpos al individuo y estar prevenido cuando ingrese un agente patógeno virulento, ¿no? Vivo, ¿no? O con toda su potencia. Finalmente, en el siglo XX, ¿verdad? Se da la explosión de la revolución tecnológica. Acá no solamente se descubre quiénes son los agentes, sino que también se descubre hasta la genética de los agentes, porque es el siglo donde se descubre el ADN, y dónde está, y qué es el causante, y qué son los genes, y qué son los causantes de los diferentes seres vivos, de las características de los seres vivos. Entonces aquí empieza existen algunas consecuencias de esto, porque todo el saber cuesta, ¿no? Cuesta, y no solamente cuesta adquirirlo, sino que cuesta después acceder a él. Y bueno, las consecuencias de este desarrollo explosivo de la tecnología y de la ciencia llevó a que se requiriera que no cualquiera podía ser ahora médico, ¿sí? Había que especializarse. Antes el barbero era el dentista, era el que te curaba todo. Bueno, ahora no puede ser el barbero, porque al barbero se le escapan muchas cosas, ¿sí? Y para poder saber bien qué hacer, hay que especializarse. Entonces Parece que hay que estudiar más cosas todavía. Antes, empezó la carrera de medicina, ¿verdad? Pero no alcanzó con la carrera de medicina, porque era tanto el conocimiento que una sola persona era muy difícil que lo pudiera abarcar. Entonces empezaron las especializaciones médicas. Ahora sos médico, pero no cualquier médico, sos traumatólogo. Te dedicás a los huesos, al aparato locomotor. Sos gastroenterólogo, te dedicás al aparato digestivo. Sos otorrinolaringólogo, te dedicás a oído, nariz y garganta, ¿verdad? Es decir, ya no es lo mismo. Ustedes le hablan con un científico especializado en algo y tiene nociones de la biología en general, pero vas a ver mucho más de eso en que se especializó que del resto. Hay cosas que ni siquiera las vas a ver, capaz que saben más cualquiera que tiene más cultura general que ellos. Lo otro que también tuvo como consecuencia este progreso explosivo es que empezaron a haber costos, ¿sí? La medicina empezó a costar. Antes cualquiera iba a cualquiera y nadie le cobraba nada. Ahora sí, porque como costaba llegar a especializarse, también empezó a tener costo la medicina. Y ahí empezamos con un nuevo problema, el acceso al sistema de salud. Bien, entonces, hasta aquí, hasta este momento, siempre estuvimos viendo una medicina y un concepto de salud siempre basado en la enfermedad. Porque desde los egipcios hasta la alta medicina, ¿sí? ¿Qué están buscando? Curar, ¿sí? Y actualmente la medicina va tomando otro rumbo, lento, pero lo va tomando. Gracias, por suerte, va a tomarlo y va a ser muy productivo para todos. Que es, en vez de curar, ¿qué es mejor? Prevenir. Prevenir. Ese viejo dicho que más vale prevenir que curar, ese que realmente debemos seguir, ¿sí? Y la ¿No era que salud... lamentar? ¿Cómo? ¿No era que lamentar? Exacto. Para prevenir que lamentar. Más vale prevenir que lamentar, más vale prevenir que curar. Es decir, lamentamos que te enfermes, ¿sí? Entonces, justamente, la prevención que empieza a tomar un papel preponderante. Ya no es voy a curar al que está enfermo, sino voy a evitar que se enferme, ¿sí? Vamos a poner en marcha mecanismos para que las personas no enfermen, ¿sí? Entonces, durante mucho tiempo se pensó que la salud era la ausencia de enfermedad, y vieron que en alguna de las definiciones que ustedes pusieron aparecía este concepto. Cuando no tenías enfermedad, estabas sano. Todos los conceptos anteriores al siglo XX eran de este tipo. Se buscaba curar al enfermo, se buscaba encontrar las causas de la enfermedad, pero no se buscaba evitar la enfermedad, ¿sí?
Había otros que decían que para estar sano los órganos tenían que estar silenciosos. ¿Qué quería decir eso? Que no chillaran los órganos, que no se quejaran, que no les doliera, nada. Entonces ahí estaba sano. Nuevamente, un concepto de salud centrado en lo físico y en el que no tengas problemas de ningún tipo. Hay una enfermedad rarísima en la que la persona no siente dolor ninguno. Sí, sí, tienen bloqueadas las vías sensitivas. Es terrible eso, porque te podés quemar, te podés lastimar y no te das cuenta. Qué horrible. Entonces, ahí aparece la etapa en la que estamos ahora, porque esto no va a terminar acá. Ustedes, si alguna vez se reciben de médicos, van a ver que esto va a seguir, ¿sí? En la que estamos en una transición entre la salud curativa, o sea, la medicina curativa, y la salud como la ausencia de enfermedad, y la medicina preventiva, o sea, la salud como evitar enfermarse. ¿Sí? Hoy en día se emplea mucho esfuerzo y mucho dinero en proteger la alta tecnología que lleva a curarnos de enfermedades terribles. Por ejemplo, alta tecnología para el cáncer, para enfermedades óseas, nuevas tecnologías para operar la vista, es decir, una cantidad de cosas. Pero sería mucho más sencillo y mucho menos costoso si nos dedicáramos todos esos esfuerzos a hacer cosas para evitar llegar ahí, ¿verdad? Sí, por ejemplo, con la hernia de discos, si vos cortás mal los hábitos, lo podés ir evitando. Exactamente. Entonces no tenés que llegar a la hernia de disco. Si vos te adoptás una posición correcta, realizás ejercicios de manera correcta, tenés una alimentación saludable, es decir, tenés una serie de hábitos, podés evitar tener hernia de disco, ¿sí? Podés evitar muchas cosas. Entonces, justamente hacia ese lado tiende los nuevos conceptos de salud, ¿sí? Voy a buscar, porque acá yo tengo unas cuantas cosas acá. Actualmente se manejan varios conceptos de salud. Uno de ellos plantea, tiene como lema que la salud tiene que ser para todos, porque la salud es un derecho, ¿sí? No es una cosa que es exclusiva para algunos, ¿no? No es algo, es decir, tiene que ser para todos. Entonces, la salud está definida, ¿verdad?, en los derechos humanos como un derecho, ¿sí? Es un derecho humano acceder a la salud, ¿sí? La OMS, ¿verdad?, pone esta definición que podemos estar de acuerdo o no, ahora la vamos a discutir, que dice que el goce del grado máximo de salud que puede lograr puede lograr una persona es un derecho fundamental de un ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología, política, condición social o económica, ¿verdad? Es decir, esto es lo que propone la OMS, pero vieron que estamos bastante lejos de que esto sea una realidad. Quizá nuestro país más cerca de esto, pero pensemos en otros países del mundo en lo que esto es como un chiste. Sí. La salud, ¿verdad? No sé si están viendo ahí Yo veo Sí. bien. la Yo diapositiva. también. ¿Sí? Sí, bárbaro. Bueno, ¿alguno que lo lea? Profe, tenemos una clase a esta hora. ¿Qué hora es? 5:20. Y Son 22. 22. Hasta se fue usted y 10 me tienen que decir que lo corto. Porque si el Zoom sigue, yo no me doy cuenta. Y a veces el Zoom hace estas cosas. Bueno, chicos, ¿la seguimos el lunes que viene? Y el lunes Sí, que profe. viene les traigo, Sí, perfecto. les traigo nuevos conceptos de salud. Les voy a poner en la plataforma materiales para que lean sobre salud y vamos a trabajar en base a esos materiales. ¿Está? Vale. Ok. Genial. Bueno, nos vemos, que pasen lindo. También, Chao. profe. Chao, Nos chao. vemos. Chao. Chao.